Mi nombre es Andrés, el pastor Andrés, pastor de la iglesia remanente del séptimo día de la ciudad de Quilpué. Nosotros nos encontramos ubicados en la calle Covadonga 924. Nuestra iglesia está a un costado del juzgado de garantía, entre la calle Camin y la calle Thompson. Ahí nosotros estamos ubicados y usted nos puede contactar. Nosotros en esta tarde, como hace un rato atrás dijimos, solamente hemos querido venir a predicar el Evangelio de Salvación. Y como recién comentábamos, tantas cosas que están aconteciendo en este planeta Tierra, tanta tiniebla que se está viendo, a veces a nosotros se nos acaban las esperanzas. Como dije recién, estamos viviendo un aumento de delincuencia, un aumento de drogadicción, los índices de cesantía van en aumento, está aumentando la pobreza y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y obviamente lo primero que hacemos es culpar al gobierno. Y cada uno tiene sus propias responsabilidades y no somos quien para juzgar. Pero nosotros sabemos, queridos amigos y hermanos, que todas estas cosas tienen que acontecer antes de la venida de Jesús. Porque Jesús va a venir a buscar una iglesia pura. Va a venir a buscar una iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de una institución. No hablo de una iglesia X. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la iglesia remanente del séptimo día. Y así existen muchas iglesias más. Pero Cristo no viene a buscar a esas iglesias. Cristo viene a buscarlo a usted. Cristo viene a buscarme a mí. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Así como cuando Jesús bajó a las aguas del bautismo, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre el hombro de Jesús, se abrieron los cielos y Dios dijo, y se escuchó la voz de Dios, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo en el cual yo me complazco. Es así cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús y bajamos a las aguas del bautismo. Jesús y el Espíritu Santo se posan en nuestras vidas. Ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía ya no es de esta tierra, sino que es del reino de los cielos. Pero dentro de toda esta maldad, como yo le decía, hay un pueblo de Dios que está predicando la verdad presente. Y hay muchas, ¿cómo le explico? Mucha verdad que hay que predicar. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente se ha levantado muchas falsas doctrinas y muchas falsas enseñanzas. Y dentro de esas falsas enseñanzas, lamentablemente, toca lo que es la segunda venida de Cristo. Y la venida de Cristo la separan en dos. Y le llaman arrebatamiento y le llaman segunda venida. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña solamente de la segunda venida. Y es de eso de lo que nosotros en este momento queremos hablar un poquito. Jesús, estando aquí en la tierra, dio su vida para el perdón de mis pecados y de los suyos. Fue crucificado, muerto, pero lo que debemos entender, querido amigo, si alguien en alguna iglesia te ha enseñado que Jesús murió, que es verdad, pero también te tienen que enseñar que Jesús resucitó. Y resucitó el primer día de la semana, que fue el domingo. ¿Correcto? ¿Por qué le hago esta especificación? Porque el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Si nosotros nos vamos al calendario bíblico, el primer día de la semana es el domingo. El lunes vendría siendo el segundo día. Y así sucesivamente, y el sábado sería el séptimo día. El día verdadero del Señor, el día del sábado, el Shabbat, reposo. Ahora bien, Jesús resucitó el domingo y dice que ascendió al cielo junto con sus primicias, gente que resucitó, ¿cierto?, cuando Él murió y resucitó. Ahora bien, pero después la Biblia nos dice que Él se apareció a muchos hombres y a sus discípulos. Y estuvo 40 días con ellos, dándole las últimas instrucciones, y les dejó una gran promesa. Y esa promesa, querido hermano, fue
la venida del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando caiga sobre vosotros, o venga sobre nosotros, el Espíritu Santo. Y eso sucedió y lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Pero dentro de eso, cuando Jesús estaba con ellos, mientras Jesús les daba las instrucciones, dice que Él fue levantado. Y es aquí donde yo les quiero leer este versículo. Hechos capítulo 2. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo mirando a Jesús, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí comienza esta gran esperanza. Si es cierto, Jesús se fue de la tierra. Si es cierto, Jesús ascendió al cielo, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y estos ángeles que se posaron junto a estos varones galileos, junto a los discípulos, mientras miraban al cielo, contemplando que, y no lograban, yo me imagino, no lograban entender qué es lo que estaba pasando, si Jesús estaba con ellos conversando y de repente comienza a subir, a elevarse al cielo, y mientras ellos estaban mirando hacia el cielo, dice que se pusieron 2 ángeles al costado, y les preguntan, varones, ¿qué es lo que están mirando al cielo? Así, como están viendo irse a este Jesús, así vendrá en las nubes del cielo. Esa es la esperanza, querido hermano, que nosotros tenemos. Están sufriendo problemas, están sufriendo dolores, están sufriendo enfermedades, no tienen esperanza. Bueno, aquí comenzamos esta hermosa esperanza de la venida de Cristo. Fíjese que yo he escuchado a personas decir, es más, yo también muchas veces los dije, antes que yo conociera a Cristo, antes que yo me entregara a Jesús, yo también dije, y me burlé de los evangélicos, me burlaba de los hijos de Dios, y hacía la misma pregunta que aquí en la Biblia nos enseña o nos dice. Si nosotros nos vamos y buscamos en la Biblia, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, Pedro ya estaba advirtiendo a la iglesia y le dice lo siguiente, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, con sus propias ideas, sus propios pecados, sus propios pensamientos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Pero Pedro dice lo siguiente, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Luego Pedro nos dice la respuesta verdadera que nosotros, y es la esperanza, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Haciendo una recapitulación, se acerca estos 2 varones, ángeles, mientras los discípulos miraban a Jesús ascendiendo al cielo. Les preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ven a Jesús subir al cielo, así vendrá nuevamente a las nubes del cielo. Es la esperanza que todos nosotros tenemos. Pero sin embargo, el apóstol Pedro, el discípulo que después se transformó en apóstol de Jesús, él nos advierte a la iglesia y nos advierte ahora a nosotros que vendrían muchos burladores,
muchas personas que se van a burlar de aquellos que estamos enseñando que Jesús viene en las nubes del cielo. Y yo era uno de ellos, antes que me convirtiera al Evangelio. Cuando alguien me predicaba que Jesús iba a venir, yo bromeaba en contra de ellos. Y le decía lo mismo: oye, yo he escuchado que predican que Jesús viene de cuando yo era pequeño. Siempre he escuchado que están predicando que Jesús viene. ¿Y dónde está? Todavía no lo veo, todavía no llega. Es lo que yo me burlaba. Es lo que Pedro estaba advirtiendo, que vendrían muchos burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento de Jesús? Advenimiento significa venida, de su regreso, advenimiento. Nosotros estamos esperando el advenimiento de Jesucristo. Entonces, Pedro les advierte de estos burladores. Pero luego Pedro da la respuesta, ¿cierto? Da la respuesta inmediata a través de la Biblia y dice lo siguiente: el Señor le responde a ellos, a los burladores y a la iglesia, y le dice: el Señor no retarda su promesa. Es decir, esa promesa que hizo de venir a buscar a su pueblo, de venir por segunda vez a la tierra, a buscar a sus hijos, a buscar a los hijos de Dios, a buscar a los que obedecen los mandamientos de Dios. Esa promesa sigue vigente, totalmente vigente. Ahora, ¿el por qué no ha venido Jesús? Según Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Quién es paciente? Jesús es totalmente paciente para con nosotros mismos, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús? Usted me pregunta, bueno, entonces, ¿por qué Jesús se ha demorado tanto en venir? ¿Por qué si yo desde chico, como decía yo, desde chico, he escuchado que Jesús viene, Cristo viene, voy caminando, veo en el cerro escrito, Cristo viene, veo pancartas por ahí, dice, Cristo viene, y hacen broma de todo eso, hacen burla de eso? ¿Y cuándo va a venir tu Jesús? ¿Dónde? A ver, esa promesa, ¿dónde está esa promesa? Pero sin embargo, la Biblia nos dice el motivo por qué Jesús aún no viene a la tierra. Y ese motivo por el cual Jesús no ha venido a la tierra, ese motivo es usted. Ese motivo soy yo. Porque Jesús te ama tanto. Por algo dio su vida. Por algo murió por ti. Por algo murió por mí. Te ama tanto que Él aún no viene, porque Él está esperando que tú, al igual que yo, entreguemos nuestra vida, nuestro corazón en sus manos. Que de una vez por todas podamos decir: he aquí, Señor, me arrepiento de mis pecados, entrego mi vida a ti. Eso es lo que está esperando el Señor, que tú entregues tu vida a Jesús, que tú invites a Jesús a vivir en sus moradas, en tu casa, en tu departamento, en tu corazón, con tus hijos, con tu familia. Eso es lo que está esperando. Y Pedro, cuando dice que en los últimos tiempos vendrán burladores, está hablando de estos tiempos, porque hoy estamos en los últimos días, estamos en los últimos suspiros de esta tierra. Los científicos y el nuevo orden mundial están culpando, queridos hermanos, al cambio climático por todas las catástrofes que están pasando. Pero el cambio climático está siendo provocado por ellos. Porque lo único que ellos quieren es manipular nuestras mentes. Pero hermano, Jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy. Y no quiere que tú te pierdas. No quiere que yo me pierda. Porque hoy puedo estar predicando acá. Pero en un momento más, yo puedo cometer un pecado tan terrible y me muero y pierdo la salvación. No como algunos están enseñando que salvo siempre salvo. Eso es mentira. La salvación es personal, pero tú vas a ser salvo mientras obedezcas a los mandamientos de Dios. Pero si tú has cometido pecados, dice la palabra del Señor, abogado tenemos en Cristo para con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede perdonar tus pecados es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Dios es amor. Jesús es amor.
nadie más puede condenarte. Y nadie más puede perdonarte que Jesucristo. Tú no tienes que confesar tus pecados a nadie más, que solamente a Jesús. Por favor, no te arrodilles frente a un sacerdote y confieses tus pecados a otro hombre, porque eso no es bíblico. Al único que nosotros debemos confesar nuestros pecados es a Jesucristo, en silencio, en tu mente, en tu dormitorio o donde estés. Confesar tus pecados, arrepentirte, y créeme, esa va a ser la oración más escuchada y más respondida. Automáticamente el Señor te va a perdonar, porque Dios es amor, Cristo es amor, Él vino a morir por ti, y al morir no se quedó ahí en la tumba, resucitó, venció la muerte, y así como Él venció la muerte, nosotros también vamos a vencer la muerte, pero no por mi poder, con el poder de Cristo en su segunda venida. Jesús es totalmente bueno, querido hermano. ¿Quién más te puede decir? Solamente busca a Jesús, para que tú y yo tengamos esa esperanza bendita. Hay una palabra que se usa mucho, la gracia. Y gracia significa un regalo que tú ni yo nos merecemos. Y eso es lo que Jesús en esta hora te está dando. Por eso Jesús aún no viene en las nubes del cielo. Pero ojo, hermano, cuidado, no juguemos con esa gracia. No juguemos con este tiempo que el Señor nos está dando para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. He escuchado a muchos decir, yo voy a disfrutar mi vida primero, voy a hacer lo que quiero, y ya cuando esté en los últimos años de mi vida, ya cuando esté viejo, quizás me arrepienta y me haga cristiano. Y eso no es lo que quiere Jesús. Si hoy Jesús te está llamando, si hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón, es porque hoy Jesús quiere que tú entregues tu vida. Él está dispuesto a recibirte. Jesús es el que te está buscando, querido hermano. Jesús es el que está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Por qué crees que nosotros estamos acá? ¿Solamente por cumplir con un propósito, con una responsabilidad, porque no tenemos nada más que hacer en la casa? No. Porque hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y el Señor nos ha enseñado y nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y es lo que nosotros queremos hacer en esta tarde. Es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Es por eso este llamado, para que te busques de Jesús. Hay una promesa tremenda que es la... Hola Paulita, Dios te bendiga. Hay una promesa tremenda que es la venida de Cristo Jesús. Ahora la Biblia nos sigue hablando de este evento tan importante que va a suceder pronto. Pero por favor, nuevamente te repito, no cometas el error de estar en medio de aquellos que se están burlando y preguntando, ¿cuándo va a ser esa venida? ¿Dónde está la promesa que aún no se cumple? No cometas ese error, porque ya sabes el motivo y el propósito por qué Jesús no ha venido. Está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que tú solamente entregues tu vida a Jesús. Cristo viene y la venida de Cristo es inminente. Inminente significa que ya, porque estamos en los últimos días. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y está esperando, hermano, que tú te arrepientas. Si nosotros nos vamos y buscamos otro sector de la Biblia, hay una promesa en la segunda venida que es impresionante. Muchos de nosotros hemos perdido a muchos seres queridos. En lo personal perdí a mi padre, en lo personal perdí a mi hermana mayor. Y obviamente es un dolor que como seres humanos nosotros tenemos, porque nadie quisiera perder a su ser querido, a su ser amado. Y aún en ese dolor, aún en esa tristeza, cuando hemos perdido un ser querido, tenemos esta esperanza de la venida de Cristo. Porque el apóstol Pablo nos da esta esperanza y nos dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que estamos vivos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, es decir, a los que durmieron. Pablo ya nos está advirtiendo que nosotros los que estamos vivos nos vamos a hacer primero que los muertos. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo, que es inminente, sucede algo precioso. Cristo resucitó, venció la muerte, como dije recién, y como Jesús venció la muerte, nosotros también, si llegásemos a estar muertos, cuando Cristo venga, también vamos a vencer la muerte. La Biblia dice, porque el Señor mismo, cuando habla del Señor, habla de Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Grande esperanza. ¿Usted perdió a algún ser querido? ¿Usted perdió a alguien que usted amaba? ¿Y usted cree que no lo va a volver a ver? Bueno, aquí la Biblia me dice lo contrario. Si esta persona murió en Cristo Jesús, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han muerto con la esperanza bendita, esperando que Jesús vuelva a la tierra, esas personas van a resucitar, así como Jesús resucitó de entre los muertos. Es por eso que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice nosotros, es decir, después nosotros vamos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice, luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, Jesús, hay una cita muy hermosa de una escritora cristiana que nos relata un poquito, y yo voy a parafrasear esa cita, nos relata un poquito de su venida. Dice que en aquellos tiempos, cuando Jesús venga, muchos vamos a mirar al cielo y vamos a ver una pequeña nubecita negra o blanca. Una pequeña nubecita negra, me corrigieron. Pero esa pequeña nubecita negra va a ir aumentando su tamaño. Y mientras más se acerca, dice que la nubecita es como la palma de una mano la que vamos a ver. Pero mientras más se acerca esa nubecita, vamos a pensar que es una nube grande. Pero mientras más se acerca esa nube, nos vamos a dar cuenta que es Jesús que viene a la tierra. Y esa nubecita que nosotros vemos, dice la Biblia que son millares y millares de ángeles que vienen con Cristo a buscar a su iglesia. Y cuando Cristo venga, ponga atención en una cosa, que hay una falsa enseñanza por ahí, y Jesús lo dice. Si dicen que Jesús está en el desierto, no vayan. Si dicen que Jesús está en la plaza, no vayan. Hoy en día, si lo ven en internet, no hagan caso, no vayan. Si está en Israel, tampoco vayan. Porque Jesús no va a pisar la tierra, Él se va a mantener en el aire. Es por eso que dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, lo que nosotros nos encontramos vivos, dice, seremos arrebatados, es decir, levantados juntamente con los que resucitaron para esperar al Señor en el aire. Es decir, Jesús no va a pisar la tierra. Ténganlo claro. Por eso le digo, si le dicen que Jesús está en Israel, no lo tomen en cuenta porque no es Jesús. Nosotros sabemos que el gran enemigo de Jesús, el gran enemigo de Dios, es Satanás. Y Satanás es un experto en copiar, es un experto en la mentira, es un experto en falsificar. Y una de las cosas que va a falsificar es la venida de Cristo. Entonces,
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos con vida, dice, seremos levantados o arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, para esperar al Señor en el aire. Esa es la gran promesa y esperanza que nosotros, como hijos de Dios, tenemos. Nosotros, queridos hermanos, solamente nos aferramos a Cristo, porque no hay salvación sino en Cristo Jesús. Y hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día en que Jesús está tocando la puerta de tu corazón para que tú entregues tu vida a Él. Si tú estás sufriendo penalidades, si tú estás en medio de una angustia tremenda, insisto, si has perdido algún ser querido, estás desesperado, angustiado, aquí está la esperanza. Aquí está la esperanza. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Verbo. Jesús, el Alfa y el Omega, el principio y el final. Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir, dice la Escritura. Él es nuestra esperanza. Y nosotros como iglesia, como cristianos, te estamos haciendo este llamado para que tú entregues tu vida a Jesús. Por favor, no seas como aquellos hombres y mujeres en el diluvio. Ustedes deben haber escuchado la historia de Noé. Noé predicó que iba a venir un diluvio y lo predicó durante 120 años. Y todas las personas se reían de él, se burlaban de él y decían, ¿cuándo va a llover, Noé? ¿Por qué preguntaban eso? Porque hasta ese entonces en la tierra nunca había caído agua del cielo, no se conocía la lluvia, porque Dios proveía, ¿cierto?, el agua para el regadío, para las siembras, era un vapor que salía del suelo. Entonces no conocían la lluvia, y sin embargo, Noé comienza a predicar de que iba a empezar a llover, y que el planeta Tierra se iba a cubrir de agua, y por eso él estaba construyendo un arca. Y de todo le estaba diciendo que se arrepintieran y entraran al arca con él para que salvaran sus vidas. ¿Qué pasó? Durante 120 años predicó. Nadie lo tomó en cuenta. Nadie lo escuchó. Hasta que Noé recibió la orden de Jesús, la orden de Dios, y le dijo, entra tú y tu familia al arca. Y entraron los animales de 2 en 2. Cuando el ángel cerró la puerta del arca, porque la puerta del arca no la podía cerrar Noé porque era inmensa, era grande, pesada, toneladas, la cerró el arca y Dios selló el arca, ahí muchos murieron. Muchos murieron. Hoy está pasando lo mismo. Así que hermanos, te invitamos a que busques a Jesús de todo corazón.